Me sigue sorprendiendo que la mayoría de ustedes que ven mis videos no se han suscrito. Incluso el 95% de ustedes no se han suscrito. Entonces te voy a pedir algo rapidito. Por favor, suscríbete, porque entre más personas estemos en este canal, más vamos a poder seguir creciéndolo, más historias vamos a poder contar y más experiencias te vas a llevar. Entonces, lo único que te pido el día de hoy, que te suscribas. Bueno, vamos a continuar con este capítulo. Bienvenidos a otro capítulo de Échale Podcast. Mi nombre es José Quintero y el día de hoy tengo un capítulo lleno de información porque nuestra invitada creo que ahora sí los va a dejar con una sonrisa muy puesta, porque hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ha dedicado más de 35 años a transformar sonrisas y cambiar vidas. Es originaria de Medellín, Colombia, y desde muy joven decidió que la odontología sería su camino. Tras graduarse del Instituto de Ciencias de Salud, no solo ejerció con éxito en su país, sino que también llevó su talento y disciplina a Estados Unidos, donde certificó como doctora en cirugía dental en la Universidad de Loma Linda, California. Con ustedes, la doctora Margarita Correa. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Qué presentación tan linda. Gracias por invitarme a este podcast. Ay, no, la presentación así te la mereces porque además qué lindísima sonrisa tienes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué te inspiró a la odontología? Porque más adelante también vamos a estar hablando de todo lo que has hecho, pero también la importancia de respirar por las vías nasales en vez de la boca, que muchos nosotros tendemos a hacer, la apnea de sueño entre los adultos y los niños, que también has sido pionera en hablar de estas cosas, pero ¿cómo comenzaste en este trayecto? Bueno, fue bien simpático porque yo quería estudiar medicina, pero mi hermana había empezado a estudiar odontología. Mi hermana se había graduado 2 años antes que yo todavía no me había graduado de high school o del colegio, como se dice aquí en Colombia, y empecé a ver lo que ella hacía y me empezó a gustar demasiado. Empecé a ver ciertos detalles y cambié completamente de la medicina para la odontología. O Ajá. sea, sí sabía que quería hacer algo y que pudiera servirle a la gente, eso lo tenía clarísimo. Ento- Pero a raíz de lo que vi de ella fue que di mi cambio y fue bien simpático porque ella solo duró un año. Y siempre me dice, no sé cómo se me pasó por mi mente meterle la mano en la boca a alguien, pero en cambio para mí es mi pasión. Sí, qué bonito. Y hacer ese salto a los Estados Unidos, ¿cómo surge? Dijiste, voy a probar mi suerte como varios migrantes que se van de su país. Bueno, tristemente Medellín estaba pasando por una situación bastante peligrosa, muy peligrosa. A mí me tocó todos los eventos malucos del narcotráfico, todas las bombas. Mm, Mientras yo estuve en la universidad era algo de todos los días, tuvimos amigos que fallecieron a raíz de toda esta violencia y la violencia seguía sumando en diferentes niveles. Yo me novié con una persona que había vivido en Estados Unidos y que se había regresado de Estados Unidos, llevaba 2 años viviendo acá en Colombia y él no le gustaba vivir en Colombia, él quería regresar a Estados Unidos, pero yo no sentía que Estados Unidos era para mí ir a vivir, yo iba a pasear y yo le decía para vacaciones. Pero tuvimos un evento muy fuerte en una casa, nos amarraron, llegaron a la casa, entraron, fue algo bastante fuerte donde nos pusieron pistolas en la boca, fue muy miedoso. Y resulta que una de las personas que hizo el atraco era uno de mis pacientes. no. Sí, fue miedosísimo, porque fuera de eso nos tocó ir a identificar, los detuvieron y nos tocó identificarlos. Y yo me di cuenta que era uno de mis pacientes. Luego de que los identificamos, a mi clínica entraron y hicieron unos daños horribles. Se ve que no entraron a robar, sino a dañar. Y ya me empezó a entrar mucho temor. Entonces ya le dije a mi esposo, sí, organicemos, nos casamos y a los 2 días nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Se fueron directamente a Texas, donde estás basada. No, mira, llegamos a Georgia porque mi esposo había vivido muchos años en Georgia, llegó muy joven a Georgia, entonces llegamos a Georgia, vivíamos al norte de Atlanta en una ciudad que se llama Kennesaw. Ah, Ahí vivimos. y, perdón, siga. Sí, pero resulta que yo empecé en todo el proceso de sacar mi licencia, pero en Georgia era muy complejo sacar mi licencia porque cuando empecé a investigar para ellos, el hecho de que en Colombia saliéramos de un high school y de una vez pasáramos a universidad y no hiciéramos college, significaba que no contaba mi estudio de odontología.
Entonces en Georgia no había posibilidades para mí. Eso se me hace muy interesante porque veo que muchas personas que son doctores que no se pueden certificar aquí en los Estados Unidos por el simple hecho de que no los aceptan o no aceptan sus créditos, como que, oye, pero tú no hiciste, te fuiste directo a la escuela de medicina o te fuiste directo a la escuela de no sé qué, nunca hiciste tu GED, que son básicamente 2 años de averigua qué es lo que te va a gustar, entonces haz de todo, que a mí se me hace justo para las personas que no saben qué es lo que quieren estudiar, pero si tú ya tienes una pasión y una visión de qué es lo que quieres estudiar, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si tú te gradúas de high school y estás muy perdido, perfecto que te vayas para esos años, pero si sabes claro, para mí es una pérdida de tiempo. Sí. Pero en Estados Unidos en realidad eso no lo toman así, entonces a mí se me cerraron muchas puertas. Yo sí sabía que tenía que hacer unos exámenes básicos y fue lo primero en que me enfoqué, Ujú. en estudiar para mis exámenes básicos, que son los board dentales, los que le exigen a cualquier estudiante que se haya graduado en Estados Unidos. Entonces yo pasé mis boards, pero cuando llegó el momento de, ok, ahora cuáles son mis opciones, se me fueron cerrando las opciones porque fui a muchos estados a averiguar y habían estados donde me decían, ok, usted podría ser aquí maestra en la universidad, pero no puede ejercer. No. Entonces, investigando, pues las opciones era ir a la universidad nuevamente. Ujú. Y tuve la gran suerte que a la única que apliqué fue Loma Linda, porque Loma Linda tiene muy buenas referencias. Sí. O sea, la parte de salud es excelente. Y tuve la gran suerte que pasé a Loma Linda. O sea, cuando apliqué allá a Loma Linda, al programa aplican 1.300 personas, nos dejan ir a presentar exámenes a 100, 110 y recibían a 13 dentistas internacionales. Entonces tuve la gran suerte que Dios me tenía esa opción y estudié en Sí, Loma Linda. aquí en el sur de California, Loma Linda es una de los hospitales más reconocidos o esa marca tiene gran peso en nuestra comunidad como ser tan reconocida. Pero ¿cómo era esa transición de Georgia a Loma Linda? ¿O todo fue, bueno, no sé si en línea? No, fue muy duro. Mi esposo es mecánico y mi esposo tenía muy buen trabajo y toda su familia estaba en Georgia porque la mamá de mi esposo fue cónsul de Colombia en Georgia. Mm. Entonces ellos tenían todo su medio ahí y venir a decirle, ok, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que pasé a Loma Linda, la mala nos tenemos que ir a vivir a California. Fue un cambio muy duro al principio, porque primero fuimos a él a hacer una entrevista para conseguir trabajo, le hizo la entrevista, le dieron trabajo y cuando llegamos a vivir a Loma Linda, que llegamos una semana antes de yo empezar la universidad y yo llegué con 3 hijos, Ujú. incluido un bebé de 3 meses, y le dijeron ya el trabajo no está. Entonces fue muy duro porque tuvo que estar 4 meses donde no encontraba trabajo. ¿Y Pero tú luego trabajaste? no, yo no podía trabajar, yo tenía que estudiar tiempo completo. Fue Ay, dificilísimo, fue dificilísimo porque, bueno, vendimos la casa que teníamos en Georgia y nos estábamos gastando lo que entraba. Imagínate 4 meses en una casa sin entrada de dinero por ningún lado. Fue bastante duro, fue wow. difícil. No, ¿y cuánto tiempo estuviste en el sur de California? Estuvimos 2 años y medio. 2 años, solamente terminaste lo de Loma Linda y Sí, ya que te acreditaron. sí. Cuando me acreditaron, nosotros queríamos quedarnos cerquita en esa zona, en Temecula o San Diego, pero en realidad California es muy lindo, pero la vida es muy costosa y para una familia de 3 hijos no es tan fácil. Entonces, mis profesores fueron los que me sugirieron, váyase para Texas. Texas es una zona que hay áreas que están creciendo y siguiendo las recomendaciones visitamos Texas porque resulta que cuando uno se gradúa de odontología o de dentista en Estados Unidos, tú puedes presentar exámenes para saber en qué estados vas a trabajar. No quiere Mm. decir que yo me gradúe de la universidad y yo me puedo ir para el estado que yo escoja. Yo tengo que presentar aparte de eso unos exámenes y dependiendo de esos exámenes es el estado donde yo pueda trabajar. Entonces mis opciones tampoco eran muy amplias. Tenía la opción de 36 estados. Tratamos de mirar cuál era mejor y decidimos irnos para Texas. Ahora en Texas, desde el 2015, es la dentista oficial del FC de Dallas. ¿Cómo llega la odontología o la
odontóloga a trabajar directamente con futbolistas profesionales? Mira, fue bien simpático porque yo abrí mi clínica en el 2009 Mm, y sin pensarlo, yo soy aficionadísima al fútbol, al soccer, soy súper aficionada, o sea, mis pasiones son mi familia, la odontología y el soccer. Y de casualidad pusimos la clínica cerquita al estadio. ah, Desde que abrí la clínica me empezaron a buscar futbolistas. Estos futbolistas empezaron a llegar a mi vida y entonces yo los empecé a atender y empecé a ver que ellos tenían requerimientos distintos de ujú. una persona regular. Entonces, de casualidad, uno de los futbolistas que llegó a la clínica en el 2014, él venía de tener muchísimas lesiones y era el futbolista, el MVP del equipo, el mejor pagado de todos, era un argentino, Wow. pero él tenía uno, dos partidos buenos y una lesión. Eran lesiones constantes. A él le trataron de muchas maneras, inclusive lo enviaron a Italia para que el nutricionista de Messi le diera una nutrición especial, pero él seguía con sus lesiones. Cuando yo lo empecé a atender, empecé a organizar muchas cosas diferentes que él tenía en su boca y lo logramos estabilizar, no se volvió a lesionar, entonces ya yo les hice un informe y a raíz de eso empecé a trabajar con el Epsidalas. Oye, pero ahorita que dijiste, yo empecé a organizar ciertas cosas en su boca. ¿Qué organizas? Porque sí he escuchado varias veces que muchas enfermedades que no sabemos y que desconocemos de dónde vienen pueden venir de la boca o de mal higiene o que no te cuidas. Entonces, me hace muy interesante eso. Ah, tenía lesiones y entonces lo curamos a través de su boca, no de la nutrición. Sí, mira, lo que dices tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Un deportista élite es una persona que tiene una inflamación aguda controlada por el ejercicio que hace. Entonces, lo que menos necesitan es tener otra enfermedad. Mm, La gente de pronto no le presta tanta atención y no piensa que una caries es una enfermedad, pero es una enfermedad. Que las encías que sangran es una enfermedad, pero en realidad es una enfermedad. O que tener los dientes en mala posición pueden afectar el equilibrio de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una caries, al tener una caries, es una bacteria que está afectando. En esa persona que tiene un ejercicio de alto rendimiento, a través de la circulación puede viajar esa bacteria y lo puede llevar a que le dé una lesión. Si una encía está inflamada, por la boca es la primera entrada de la defensa de nosotros, del sistema inmune. Si la encía empieza a sangrar es porque hay algo abierto, es como si hubiera una herida. ujú. Al sangrar, por ahí empiezan a cambiar las bacterias, que son bichitos normales que tenemos que tener, y se vuelven a unas bacterias que ya no son tan buenas. Y se empiezan a ir por el torrente sanguíneo, pueden afectar la circulación, pueden afectar la presión, el corazón, y puede llevar a que sea más fácil que un músculo que ya tiene una inflamación por Ujú. el ejercicio responda mal. Entonces, lo que menos necesitamos en un deportista es que tenga un problema en la boca. Mm. Pero también en un deportista hay que saber en qué momento de la temporada se le deben hacer tratamientos. ¿Cuándo se le debe hacer tratamientos? O sea, si el deportista está en pretemporada, debe hacerse cosas muy pequeñas, limpieza, ciertas restauraciones, cosas que no sean invasivas. Lo mismo cuando ya está en la parte de temporada, nada que sea fuerte, nada que genere cambios. Solo cuando termina la temporada se hacen cirugías, vienen a empezar una ortodoncia, se hacen cambios cosméticos porque pueden pasar que diseños de sonrisa cambian la manera en que muerde y eso les afecta el equilibrio. Entonces, Ah. tratamientos grandes para un deportista debe ser cuando no está en temporada. Sin embargo, si está en temporada y tiene una caries, un dolor, una infección, hay que tratarla. Ahora, para las personas común y corrientes que no somos deportistas, ¿cómo Sí, el cuidado vocal nos puede afectar en nuestro día a día? muchísimo, muchísimo. Mira, una de las cosas que yo más insisto es, una, controlar el uso de enjuagues vocales. Mm, Pasa mucho que las personas, de pronto, hoy estás corriendo, no tienes tiempo de darte un buen cepillado, entonces mejor te pones un enjuague bucal
para sentir la boca más fresca, porque en realidad sienten la boca más fresca. Pero ese enjuague bucal, la mayoría de los enjuagues dicen que te matan el 99% de las bacterias. Pero resulta que nosotros en la boca tenemos esas bacterias, unos bichitos, lo que es la microbiota, que tienen que estar, tienen una razón de ser. Entonces, si tú las matas por estarte haciendo enjuagues, ¿qué pasa? Lo que se afecta en la boca empieza a afectarte en todo tu cuerpo. La boca es la primera parte del sistema digestivo. Entonces, hace muchos años, tú estás muy joven, pero hace muchos años uno no escuchaba que las personas fueran alérgicas a tantas cosas, ni que tienen problemas de gluten, de lácteos, de lo uno, de lo otro, tantas inflamaciones. ¿Qué pasa? Si las bacterias de la boca se alteran las bacterias de toda nuestra digestión y esto puede empezar a generar cambios. Si también tú alteras lo que está en la boca, el cuerpo te va a responder de maneras diferentes. Imagínate que hay estudios que se hicieron que en Estados Unidos 2/3 de la población usan enjuagues bucales hasta 2 veces al día y eso los lleva a ser susceptibles a tener problemas de presión alta y de problemas de diabetes, susceptibilidad al azúcar, solo por el hecho de estar usando enjuagues bucales. Ahora, wow, qué interesante, pero también pueden venir, ahorita que lo estoy pensando, problemas intestinales, como el famoso gut, porque veo y escucho más y más personas que tienen, ay, me siento inflamado, entonces ahora me voy a tomar mi kombucha o mis probióticos y yo digo, oye, pues todo entra por la boca. Sí. Totalmente de acuerdo, todo entra por la boca. Entonces, lo que tú alteres en la boca se va a alterar tu organismo. Y lo primero es la digestión. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve el intestino permeable. Entonces es muy susceptible a todo lo que comas. Son esas personas que cualquier cosa les cae pesado o que les empiezan a dar también reflujos, empiezan a tener muchas cosas que los va afectando. El famoso gastritis. Sí, exactamente, exactamente. Sí. Ahora, ya que también estamos en esto de la boca, el hilo dental. Entonces, cepillarme los dientes, si no tengo tiempo del hilo dental, prefieres, oye, si mejor déjate de cepillar un día, o sea, una vez al día y usa el hilo dental, o ¿qué es más importante? Los dos son iguales de importantes. Te voy a explicar algo. Si no usas el hilo, yo siempre le digo a la gente, es como si te hubieras bañado y no hubieras usado el jabón. Mm. Porque cuando tú usas el cepillo te pasa por la parte de atrás, el frente y la parte de encima, pero entre los dientes no pasa nada. Entonces tú no limpias entre los dientes y son esas personas que dicen, no, yo tengo muy buena higiene, pero la encía me sangra. ¿Por qué? Porque se está quedando todo entre los dientes y se va para la encía. Entonces, el hilo no es que lo tengas que usar siempre que te cepilles, pero mi recomendación es la noche, primero usas el hilo y luego te cepillas. Ok, ahora, esta es una pregunta más personal, porque mi mamá es una de las personas que desde que yo la conozco y uso de razón, tiene problemas de encías. Usa el hilo dental, pero también se cepilla los dientes y de una u otra manera los dentistas dicen, oye, pues no vemos nada malo en ti. ¿Por qué una persona es susceptible a que las encías le puedan sangrar? Mira, yo hay varias cosas que empiezo a revisar. Cuando yo tengo un paciente y mi paciente sí tiene muy buena higiene, pero le siguen sangrando las encías, lo primero que le miro es, vamos a buscar cómo está tu respiración. Si está respirando por la boca, se nos empieza a alterar todo lo que está ahí. Entonces, lo primero que me enfoco es a buscar la respiración. Ok. Suponiendo que esa respiración está perfecta, entonces los mando a hacer un chequeo. Hay que buscar que no haya diabetes, que no haya susceptibilidad al azúcar, que no haya algún otro problema sistémico, o sea, que en el cuerpo no haya otra enfermedad, que no sufra de la presión, que no sufra del corazón, que no te esté tomando medicamentos. Hay ciertos medicamentos que alteran la saliva, que secan la saliva. Si la saliva se seca, entonces también estos animalitos amigables que tenemos que tener en la boca se empiezan a alterar. Ok. Y eso nos puede hacer que pueden empezar a inflamar. Entonces, siempre hay que empezar a buscar todos los lados. O sea, alinear la limpieza, buscar la respiración, pero buscar entonces, si ninguna de esas es, qué otra cosa en el cuerpo está pasando. Ahorita que dijiste que hay medicamentos que resecan la boca, ¿cuáles serían esos medicamentos? Porque yo sé que mucha gente se quedó como que, doctora, ¿cuáles son esos medicamentos para no tomarlos? Mira, hay algo y es
muy triste, en este momento muchísimas personas sufren de ansiedad, de depresión. Los medicamentos que mandan para ansiedad y depresión resecan la boca, Ah, ok. reseca mucho la boca. También hay medicamentos para nivelación hormonal que también pueden alterar y resecar la boca. Ujú. Medicamentos para la presión también pueden alterar y resecar la boca. Entonces es muy importante. Yo siempre le digo a las personas, o sea, no hay un patrón general, hay ideas generales, pero cada persona es individual. Entonces uno siempre debe buscar qué está pasando. Una de las cosas que me encantaría platicar es la respiración y la salud. Evidentemente estamos hablando ahorita de la boca, pero también te has especializado en la respiración nasal. Algo que no he platicado casi nunca es que hace unos 11 años me diagnosticaron con sleep apnea, apnea de sueño. Entonces yo en las noches tengo que usar una máscara para respirar. Ahora, la diferencia es que yo antes respiraba o tenía la boca abierta todo el tiempo cuando dormía antes de la máquina. Ahora ya siento la boca menos reseca porque tengo ya la costumbre o me he acostumbrado pues a dormir con la boca cerrada. Ya no ronco porque ese era un gran problema. Pero también bajé de peso y pues me ha ayudado. Ahora, antes me decían, oye, tu nivel de sleep apnea es al 30 puntos, que está altísimo. Ahorita ya me volví a hacer un estudio y estoy borderline. Ya soy mild. Bueno, mira, tú mismo me has dicho, o sea, las personas que respiran por la boca, de las cosas que pasa, se reseca la saliva. Entonces son esas personas que a toda hora tienen algo como en la garganta, ese carraspeo, que están así, que Ujú. tienen que estar tosiendo, que aparte de eso, duermes 6, 7, 8 horas y te levantas como si hubieras dormido una hora. Todo el tiempo está cansado. Me encantó que dijiste de la pérdida de peso. Hemos tenido pacientes que solo por el tratamiento, mejorando su respiración, empiezan a mejorar y perder peso sin hacer dietas. Ujú. ¿Qué nos pasa? En la noche, cuando estamos dormidos, nosotros tenemos el sistema nervioso, que el sistema nervioso tiene una parte que se llama el simpático, otra parte que es parasimpático, Ujú. que lo debemos mantener equilibrado. En la noche es muy importante que el parasimpático funcione bien, porque ese es el que nos ayuda a limpiar todo lo malo del día, todas las memorias del día, a dejar lo bueno, a relajarnos, pero también es el de la digestión. Ujú. Pero cuando empezamos a abrir la boca, el sistema nervioso dice, aquí algo pasó. Y se altera y ya no está en esta calma, sino que sale el simpático, que es el que nos debe salir cuando algo nos va a atacar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a afectar esa digestión y se empieza a alterar todas las sensaciones. Entonces, en el día puede pasar que una persona coma y no se da cuenta si ya llegó el momento en que debe parar de comer. Mm. O comió y puede que al momentico sienta otra vez ansiedad y ganas de comer. Es muy común que haya esa ansiedad por comer o por estar picando de a poquitos porque está descontrolado todo. Yo soy así. Por esa respiración por la boca. Entonces, es importante alinear todo eso porque esto nos lleva a generar diferentes enfermedades. O sea, hay estudios que nos demuestran que hay hasta 170 enfermedades diferentes por el hecho de respirar por la boca. Wow. Ahora, ¿qué opina sobre para la gente que a lo mejor está perdido? Estamos platicando con la doctora Margarita Correa, especialista en pues, la nariz, la boca, odontóloga. Pero, ¿qué opina de estos tapes, mouth tapes que se ponen? Ahora sí que no sé cómo se dice tape en español. Sí, La de cinta, una cinta. una cinta, un adhesivo. Bueno, también una pregunta excelente. Mira, es muy importante saber qué nos está pasando antes de ponernos un tape. Yo tengo una historia que se la cuento a todo el mundo porque me pasó en mi clínica, un paciente de 19 años, súper joven, tomándole el pulso siempre nos salía bajito, empecé a preguntarle de la respiración, lo revisé y me di cuenta que estaba respirando muy mal. Y le digo, o sea, tienes que tener una obstrucción tremenda. Y me dice, no, pero no se preocupe, ya, yo sí me he dado cuenta que algo me está pasando, pero no sabía que era mi respiración, me siento muy cansado. Pero yo he visto mucho en TikTok y me voy a poner mi tape. Y le dije, mira, es una locura, tú no te puedes poner una cinta porque ves a alguien que la está usando sin saber qué tienes. Ujú.
Mandamos a hacer un estudio, lo revisamos y tenía un quiste, un tumor en la laringe. Entonces, ¿qué nos pasa? Imagínate que tú hoy vienes y te pones un tape para tapar tu boca, pero resulta que tú no puedes usar tu nariz, tú no puedes por alguna instrucción usar tu nariz. Puede pasar que el corazón tenga que trabajar más y te dé un infarto, te puedes morir. Wow. Entonces, yo siempre le digo a la gente, es importante saber qué pasa contigo antes de usar un tape. Ok. Un tape puede ser o una cinta, puede ser muy buena alternativa si la persona todo lo tiene saludable. Si simplemente es que la persona no ha entrenado su respiración. Ujú. Inclusive en parte del tratamiento de nosotros tenemos que mejorar ciertas áreas y luego entrenar a la persona su respiración. Una vez están aprendiendo a entrenar, esa es muy buena ayuda. Usar la cinta Sí. es muy buena ayuda. Ahora, pregunta, no solamente hay cintas vocales, también yo en lo personal he usado las cintas nasales cuando yo siento que tengo la nariz muy chiquita y cuando yo tenía 12 años es que siento que me han pasado todo en la vida de respiración. Por roncar, yo a la fuerza le dije a los doctores, yo necesito que vean mis vías nasales. Imagínate, un niño de 13 años, yo quiero respirar mejor y fui al doctor, me operaron porque tenía tejido extra y yo dije, pues esto va a solucionar pues mis vías respiratorias. No, lo que tenía era apnea de sueño y ya con la máquina pues ha solucionado bajando de peso, pero de repente cuando hago ejercicio, incluso a veces para dormir, me pongo todavía también una cinta, pero que me abre las vías nasales. ¿Eso sirve o no? Es muy bueno y eso sí lo recomiendo muchísimo porque ¿qué pasa? Si tú estás mejorando, vamos, tienes el CPAP, te está mejorando, te está ayudando, pero muchas veces necesitas ampliar un poquito acá. Sí. Entonces, sí es muy importante, inclusive en los tratamientos que hacemos con pacientes, sí es de lo que recomendamos porque es importante, si tú mejoras aquí, que cierres la boca, pero tienes que tener un caminito para respirar. Entonces es una muy buena ayuda. Wow, ok. Y ya que estamos en el tema de apnea, ¿qué es para la gente que a lo mejor no está muy familiarizado con el apnea de sueño? ¿Qué es y por qué ahora se está viendo más en los niños? Sí. Mira, la apnea es esa pausa donde no hay respiración, donde la persona no tiene la respiración y son pausas que pueden ser desde segundos hasta minutos y pueden ser muy peligrosas. ¿Y por qué se está viendo ahora? Bueno, resulta que nuestros antepasados siempre comían cosas sólidas. Los antepasados de nosotros cazaban los animales, agarraban las frutas, todo lo que estaba en la naturaleza, se lo comían, pero ahora la gente ya no come sólidos. Todo está blandito. A Mm. los niños desde chiquitos les hacen papillas, les dan la sopita, todos se los licúan. Ahora la gente se pasa a punto de batidos. ¿Qué pasa con esto? Cuando no comemos sólido, entonces se nos empieza a deformar la boca. Una de las primeras cosas que pasan en los niños es que la lengua al no comer sólidos pierde fuerza, la lengua se baja y la lengua es muy importante porque la lengua tiene que subir y tocar el paladar. Cuando va haciendo movimiento y toca el paladar, va ampliando el paladar y va ampliando el maxilar, que es la parte de arriba. Al ampliar el maxilar, amplía también la mandíbula, o sea que va formando a la persona. Pero si esta lengua no trabaja, ese maxilar, el paladar, se va subiendo. ¿Y qué pasa con el paladar? El paladar es el techo de la boca, pero es Ujú. el piso de la nariz. Entonces, cuando se sube, empieza a estrechar y desvía la nariz, desvía el tabique, el septum de la nariz, el Mm. huesito. Entonces, ahora que me decías que te habían operado, pero que no te mejorabas, yo he tenido pacientes con 3, 4. Hace 2 días revisé acá a una persona, 5 cirugías en el tabique. Mientras tu problema de respiración esté en la boca, tu tabique se va a volver a desviar, porque al Mm. estar haciendo presión se va a volver a desviar. Entonces, ahora hay una epidemia silenciosa. Son demasiados niños los que desde bebé ya están respirando por la boca. Tú constantemente ves niños con la boquita abierta y es por la falta de estímulo para masticar. Mm.
Yo Wow. siempre le digo mucho a la gente, hay que masticar sólido, volvamos a lo natural, tomémonos tiempo comiendo. Cuando tú vas a tomar un pedazo de comida, imagínate que lo ideal es que cada comida que te pongas en tu boca la mastiques 20 veces. Al Ah. masticar 20 veces estimulas el desarrollo. Inclusive si ya somos adultos, hace que tus músculos se mantengan bien y que no envejezcas tan rápido. Ah, mira, entonces, ¿es Sí, recomendable masticar chicle? depende cómo esté el estado de salud de tu boca. Ah, ok. Pero sí puede ser recomendable, pero que el chicle no tenga azúcar. Ah, ok. Debe ser, vamos, en Estados Unidos se consiguen chicles con xilitol. Ah. Xilitol es un tipo de azúcar muy saludable que protege la saliva, que ayuda a que tengamos una saliva más saludable. Entonces, no debe ser con azúcar y tu boca debe estar saludable. Sí. Otra cosa muy importante, la manera en que masticamos. La mayoría de personas tenemos la costumbre de masticar más por un lado que por el otro. Eso nos va haciendo que se vaya desviando la mandíbula. Y eso, cuando Mm. también hablamos de deportistas y de las personas regulares, si tú vas al gimnasio y tú solo haces pesas con un brazo, ¿qué va a pasar? Ese brazo se tonifica, el otro no. Lo mismo, si masticas por un solo lado, esto está unido a diferentes músculos que vienen de acá para acá y todo el Ah. cuerpo está unido. Puedes empezar a tener lesiones en el cuello, en la espalda, la cadera, las rodillas y los pies solo por masticar por un lado. ¿Cómo se relaciona la respiración bucal con problemas de TDAH o la apnea del sueño? Bueno, en la apnea ya lo hablamos, pero el TDAH también lo estamos viendo mucho en los niños. Sí, mira, ¿qué pasa? En Estados Unidos, más o menos, entre un 7 a 8 de cada 10 niños que se diagnostican con TDAH, lo que tienen es que están respirando mal. ¿Qué pasa? Cuando un niño no respira bien, cuando no le recibe suficiente oxígeno al cerebro, empieza a tener los mismos síntomas de un niño que tiene TDAH. Entonces, es muy fácil que caigan en un mal diagnóstico porque empiezan a traer los mismos síntomas. Pasa y es muy común para que a un niño le den un diagnóstico de estos con que dos adultos digan que tienen 6 características de TDAH, ya lo diagnostican. Entonces, si el niño es bien inquieto, tiene Ujú. estos síntomas y viene la mamá y dice, mi hijo tiene esto, y la maestra o el maestro coinciden con que tienen esto, simplemente le llevan eso al médico y lo empiezan a medicar. Wow. Eso pasa en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos se mueve alrededor de 9 billones de dólares en medicamentos para TDAH. Wow. Para los padres que nos están escuchando, ¿qué señales deberían observar en sus hijos para detectar posibles problemas de vías respiratorias, para poder tratar eso y no irnos tan rápido a estas conclusiones como el TDAH? Sí, mira, en la noche, cuando el niño está dormido, que no tenga la boca abierta, que no ronque, un niño no debe roncar, Mm. que no esté babeando la almohada, que la almohada no esté mojada, que el niño no se mueva muchísimo, esos niños que los acuestan en una posición y amanecen en otra, que no patee, que podamos, el niño que se levanta muerto del miedo, con terror, y le dice a la mamá que soñó cosas rarísimas, ese niño no está respirando bien, está respirando por la boca. El niño que se sigue mojando en la cama, pongamos un niño que puede tener 10, 11, 12 años y se moja en la cama, no tiene problemas psicológicos, está respirando mal. Porque ¿qué pasa? Se interfieren los esfínteres y no los controlan y se mojan en la cama. Ese niño que se levanta cansado, vamos, el niño que durmió 6, 7, 8 horas y en el día donde lo sienten se queda dormido. Ujú. O el niño que es demasiado inquieto, que no se halla, que está brincando de allá para acá, es ese niño que está peleando con oxígeno. Wow. Los niños que cuando están comiendo mueven muchísimo la cara, que están haciendo muchas muecas porque o mastican o respiran. Mm. Una cosa, cuando no les gustan las texturas, cuando el niño no es capaz de asimilar ciertas texturas y solamente quieren consumir ciertos alimentos, cuando no mastican bien y no pueden respirar bien, pierden esa sensación de las texturas. Wow. Estamos platicando con la doctora Margarita Correa y nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar me encantaría que nos contara. Usted es casi una de las pocas doctoras odontólogas hablando de esto.
aquí, y está en Texas. ¿Qué pueden hacer las personas que están en otros estados, en otros países? ¿Cómo pueden preguntar con sus odontólogos si es que están viendo a sus hijos con esto? Pero vámonos a una pausa y regresamos. ¿Quieres tomar el control de tu dinero? Con mis productos digitales aprenderás a manejar tu presupuesto, llevar cada gasto y hasta calcular tu hipoteca fácilmente. Encuentra todas las herramientas en la descripción de este podcast y échale a tu dinero. Y continuamos con la doctora Margarita Correa, odontóloga, liderando el movimiento de respiración nasal y no vocal. Ha recibido varios premios como el de la innovación pública privada y el del liderazgo en el 2006. Entonces, estamos platicando qué pueden hacer los papás si es que no la tienen a usted al alcance, porque yo ya me la quiero traer a California para que me revise y me imagino que ha de tener bastantes pacientes todos los días. ¿Qué podemos hacer nosotros o padres que tienen hijos? ¿Dónde van a preguntar? Porque no quiero yo en un futuro que de repente, oye, sí, tiene TDAH y tu hijo. Le hago, pero a lo mejor es problema respiratorio, revísele bien. Bueno, una de las primeras cosas, y si el papá tiene duda, que le pida al niño que trate de levantar la lengua, a tocarse el techo de la boca. Uh-huh. La lengua está unida por una fibrita al piso de la boca. Si este niño le da trabajo levantar esta lengua, es muy importante evaluarlo. Entonces puede buscar su odontólogo o dentista de confianza y mostrarle esto. Si es una mamá que tiene un bebé, si el bebé lo trata de alimentar, le trata de dar pecho, que lo ideal es que le demos pecho a los bebés, menos biberones y más pecho. Pero si la mamá le trata de dar pecho y el bebé llora, llora, y es ese bebé que se llena de gases y a toda hora está llorando, importante revisarle esa lengüita, porque la lengua no solo ayuda a desarrollar, sino a digerir, es la que ayuda a que puedan tragar. Pero hay niños que crecen con esa lengüita pegada, adherida. Si la lengua no se puede mover, el niño se va a llenar de aire y al llenarse de aire le dan gases. Entonces, también, si resulta que en la boca el papá no sabe nada o no le ve la mamá ni el papá, si es un niño pequeño que a toda hora está con problemas digestivos, que tiene estreñimiento, si el niñito de 1, 2 años a toda hora le tienen que dar agua, o desde pequeños, a toda hora tiene sed o se despierta con sed, es que se le está resecando la boca. Entonces, revisar esas cosas si tienen problemas digestivos. Lo ideal es que traten de buscar dentistas, vamos, si hay dentistas que estén especializados en vías aéreas o en Estados Unidos en Airways. En realidad, somos una comunidad pequeña, pero es muy importante y tratamos siempre de estar dando información. Si alguien me quiere escribir porque tenga dudas, yo siempre le voy a contestar y trato de buscar si hay alguna persona en la zona donde estén que los pueda ayudar. Hay algunos tratamientos que yo los puedo hacer a distancia, todo dependiendo cómo esté la persona. Hay un tratamiento que es nuevo que me lo recomendó, mi otorrinolaringólogo, el ENT, pero quería saber su opinión. El Vivera, así se llama, que básicamente es láser para abrir las vías nasales. Mira, te puede ayudar, pero mi consejo es primero miremos qué hay en tu boca. Perfecto. Porque cuando mejoramos lo que está en tu boca, puede mejorar solito esto sin necesitar cirugías. Qué padre. Mira, la razón por la que yo caí en este mundo y la mayoría de dentistas o odontólogos que estamos en este mundo es porque o a nosotros nos pasó o a algún familiar le pasó algo. Yo empecé en este mundo porque a mi esposo le encontraron un quiste en el cerebro por la respiración. Entonces yo me puse a investigar y ahí fue donde empecé con esto. Y mi primer paciente fue mi esposo. Mi esposo siempre decía que él nunca había sentido que le entrara aire por la nariz, que desde pequeño asma, rinitis, alergias, todas las itis y todas las enfermedades. Y mi esposo siempre también, que el CIPAC nada lo mejoraba, había tenido 2 veces cirugía de tabiques, o sea, del desviado, tenía hipertrofia en la nariz, y cuando yo le hice el estudio estaba igual, desviado, hipertrofia. ¿Qué pasa?
si no se mejora la boca, como te decía ahora, esto se va a colapsar. También pasa que lo que no se usa se atrofia. Entonces, si usas la boca para respirar, esto aquí va a crecer tejido extra. Mm. Pero cuando mejoramos la boca y entrenamos, empezamos a usar la nariz y esto se empieza a desinflamar. Entonces muchas veces no necesitamos cirugía, necesitamos mejorar la raíz del problema. Hasta que no encontremos la raíz no vamos a mejorar. Para todas las personas que nos están escuchando, evidentemente espero que estén viendo este video conscientes de respirar con la nariz y exhalar con la boca. Pero, No, ¿no? siempre inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. La ¡Ah! boca. Entonces, qué bueno que Perdón. lo dices. Inhalar por la nariz y exhalar por la nariz también. Sí. Siempre debe ser inhalar por la nariz, exhalar por la nariz, boca cerrada y lengua arriba tocando el paladar. ¿Por qué nos dicen inhala, exhala por la boca cuando estás en yoga o en meditación? Cuando estás en yoga y meditación, lo puedes hacer. Son momentos de entrenamiento. Lo mismo el deportista de alto rendimiento, llega un momento que pueden abrir la boca porque están en su entrenamiento, pero son momentos específicos. O sea, no debemos vivir como si estuviéramos haciendo yoga, no debemos vivir como si estuviéramos haciendo deporte. Mm. Y eso también afecta un poquito a las personas. Hay personas que no tienen nada en la boca, pero como fueron a su clase de yoga y les hablaron, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, entonces se quedan con el conocimiento de que esto es lo que hay que hacer y empiezan a desarrollar problemas, porque se inhala por la nariz, se exhala por la boca, por la nariz, nada es por la boca es cerrada y la lengua tocando el paladar. Al la lengua subir, te va a bajar bien el aire, pero si la lengua se baja, se viene para atrás y te colapsa. Oh my God. Sí, cierto. Espero realmente que todas las personas que estén viendo esto, que le compartan el video a un conocido, porque entre más personas sepamos esto, especialmente en nuestra comunidad, creo que va a ser de gran apoyo. Hemos platicado, obviamente, de los beneficios de respirar por las vías nasales, cómo te puede afectar la boca si no te la cuidas. Ahora, ¿qué puede hacer la gente ahorita? Además de respirar, inhalar y exhalar por la nariz, para mejorar ahora sí que su boca. Sí, mira, una parte muy importante es que haya muy buena higiene. Lo ideal, yo siempre mi recomendación es que las personas se cepillen 3 veces al día, pero Mm. ok, en Estados Unidos la gente habla de cepillarse 2 veces, que nos cepillemos esas 2 veces y muy importante, si es posible, tratar de esperar después de que comemos de 20 a 30 minutos para cepillarnos, porque la saliva hace una función cuando comemos, se generan ácidos para digerir la comida, para Ujú. destruir, pues para diluirla. Entonces Wow. queda un ambiente ácido en la boca. Si nos cepillamos inmediatamente, generamos más acidez y entonces ahí es cuando las personas empiezan a sentir los dientes sensibles. Evitar tanta pasta dental con blanqueamiento, porque son abrasivos para la boca y la mayoría de pastas tienen blanqueamiento y eso nos cambian también los bichitos de la boca, las bacterias, la microbiota. Entonces, cepillarnos, tratar de esperar de 20 a 30 minutos para luego cepillarnos con un cepillo suave. En la noche, primero el hilo, el floss y luego el cepillado. Mm. Si sienten la sensación de que necesitas un enjuague natural y buenísimo, agua tibiecita, una taza de agua tibia, una cucharada de bicarbonato, baking soda, la mezclas o sal marina. La Mm. mezclas y lo usas como si fuera un enjuague bucal. Te nivela el pH de la boca, te mantiene la boca más estable. Ah. Eso es importante, a tener una buena salud. Y que se sienten en el día, traten de sacar, así sea 5 minutos, con la boca cerrada, una respiración lenta, no así, no bocanada, sino una respiración lenta y exhalar lento. Respirar lento, exhalar lento, subiendo la lengua a que nos toque el paladar. Así sea 5 minutos, es respiración consciente que nos sana el cuerpo. Wow, estoy aprendiendo bastante. Este, qué significa para usted todos los reconocimientos que ha tenido a lo largo de su carrera? Como ya lo he mencionado, innovación público-privada y el del liderazgo en el 2016. Bueno, hay algo y es que
para mí en realidad los reconocimientos más importantes es ayudarle a la comunidad. Esos reconocimientos me los han dado por ayudarle a la comunidad. Y para mí yo siempre he sido una persona que no hay mejor regalo que poderle dar al que necesite. Entonces, siempre en mi vida había tenido la meta, yo tengo una razón de ser y mi trabajo dental es para ayudarle a los demás. Ahora que encontré este camino en la respiración, yo digo, ¿qué mejor ayuda que darle calidad de vida a las personas? ¿Qué cree que todavía falta por mejorar en la atención dental de la comunidad hispana en Estados Unidos? Sí, mira, falta muchísimo. Una de las cosas que más falta es educación. También algo que es un poco difícil es que la odontología en Estados Unidos es costosa. Ujú. Ahora ha cambiado mucho, teníamos el Medicaid, yo atendía pacientes con Medicaid, ahora con tantos cambios se están rebajando los servicios, entonces hacer cosas más asequibles y más que todo educación. Si una persona tiene educación dental, va a prevenir muchas cosas y yo mi recomendación es visita al dentista cada 6 meses porque así pues lo que está pequeño lo solucionas sin tenerte que ir para una corona, para un root canal, para tratamientos grandes. La prevención es lo mejor. Ujú. Si pudiera darle un consejo a la próxima generación de dentistas latinos, ¿cuál sería? La primera es tratar de prepararse en una odontología funcional. Ujú. No pensar tanto en la cosmética, es muy importante que los dientes estén lindos, la apariencia es importante, pero más allá de la cosmética es pensar que la boca no está aislada del cuerpo. Por muchos años la boca era un ente aparte, no se relacionaba. Tú ibas al dentista y ni te preguntabas si sufrías de algo o no. Es muy importante que se maneje ya la odontología más funcional. Ujú. Este, la obesidad en los niños es una de las cosas que quería tocar también con usted. ¿Cómo afecta la obesidad para los niños, especialmente respirando o el higiene vocal? Muchísimo. Por lo general, los niños los estamos viendo con muchas enfermedades. Niños muy pequeños con esta obesidad ya están teniendo diabetes. La Ujú. diabetes es una de las enfermedades que más afecta a la boca. Es una de las enfermedades que lleva a que las encías se empiecen a inflamar y se vuelve un círculo vicioso porque entonces la encía se enferma, se aumenta este problema de diabetes. Ujú. La diabetes que no está bien tratada enferma más la boca. Entonces estamos viendo niños muy pequeños con muchas enfermedades de la presión, de corazón, de digestión, falta de memoria, porque todo esto afecta la memoria y la concentración. Lo que más yo recomiendo es tomarse en el tiempo para comer, Ujú. dejar de comer tan rápido, porque eso hace que no puedan asimilar bien los nutrientes, que las vitaminas no lleguen al cuerpo. Entonces, volver a lo natural, a lo saludable, menos comida basura, menos estar picando a toda hora, lo que son las galletas. La gente siempre piensa que el dulce es el que da caries. Todas las galletas, todas esto que es harinas, forma más caries en la boca. Wow. Entonces, menos esto, reducir un poquito eso, porque hay un exceso de chips, de galletas, de mecato, que no es saludable. ¿Qué se siente o cómo se sienten sus tres hijos, Camila, Pablo y Nicolás, al saber, y voy a usar una palabra muy colombiana, que su mamá es una chimba? Bueno, la verdad, ellos viven muy orgullosos de la mamá y yo esto que hago siempre lo hago con ellos. Cuando yo empecé a hablar más públicamente, primero lo consulté con mis hijos y ellos decían que para ellos que yo haga esto es lo mejor que les pueda pasar. Sí. Doctora Margarita Correa, ¿dónde la gente la puede seguir para seguir al tanto de toda la información que brinda la comunidad hispana? Yo sé que tiene usted su consultorio en Frisco, Texas, Prisma Dental, pero pues sí, para que la gente vaya y me encanta que sea tan, bueno, que hable español, que sea tan de la gente, que sea tan de la comunidad y gracias por estar presente aquí en Échale Podcast. Con mucho cariño, mira, me pueden seguir por mis redes @prisma.dental. También tengo @doctor Margarita Correa en Instagram, las dos. Me pueden servir o en Facebook también, en TikTok también.
Ahí le estamos en todos. Doctora Margarita Correa, gracias una vez más. Oh, un placer, José, estar aquí y lo que les pueda ayudar, para mí es un placer ayudar. ¿Hay algo Así que a lo que, mejor no le haya preguntado, pero que faltó por decir, especialmente en el cuidado bucal? mira, algo que es muy importante es tratar de controlar el uso de bebidas energéticas y de los vapeadores. Ahora, ayer leía tristemente que aquí, yo estoy en este momento de vacaciones en Colombia, en Antioquia, que es mi departamento, los niños están empezando a usar vapeadores desde los 13 años. Los vapeadores son malísimos, resecan la boca y nos empiezan a enfermar. Wow. Entonces, prestarle atención a las bebidas energéticas y a los vapeadores. Doctora Margarita Correa, una vez más, gracias por su tiempo. No, para mí es un placer. Encantada de estar aquí. Ay, le mando un fuerte abrazo y espero que pronto venga a Los Ángeles. Claro, la próxima vez espero estar en persona. Sale. Bueno, que tenga bonito día y me Lo saluda a mismo todos en para ti. Colombia. Perfecto, gracias. Cuídate. Adiós. Adiós. ¿Quieres tomar el control de tu dinero? Con mis productos digitales aprenderás a manejar tu presupuesto, llevar cada gasto y hasta calcular tu hipoteca fácilmente. Encuentra todas las herramientas en la descripción de este podcast y échale a tu dinero. Una de las cosas que me sigue sorprendiendo es que el 95% de ustedes no se han suscrito a este canal. Te pido por favor que si alguna vez alguna de estas historias te ha tocado, te has sentido inspirado, motivado por cualquiera de las personas que han atravesado por Échale Podcast, que lo hagas. Y yo me comprometo de seguir trayéndoles más entrevistas con más empresarios, más artistas, para que ustedes también sigan llevándose algo a su casa.